Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que, para ser honestos, ha encendido la mecha de la conversación en redes sociales y más allá. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas turcas más grandes del momento. Son actores tremendamente populares, conocidos internacionalmente por la serie Love is in the Air o Sen Kalkam. Y vaya que esa serie pegó fuerte. La química entre ellos era palpable, tanto que muchos fans esperaban que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real, y así fue. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Fotos, rumores, declaraciones, no había día que no se hablara de ellos. Pero como suele pasar en el mundo de los famosos, las cosas no siempre son fáciles. Hubo altibajos, presiones y finalmente decidieron tomar caminos separados. La ruptura, como era de esperar, generó muchísima expectación y por supuesto un montón de preguntas. Y ahora el asunto que nos ocupa hoy, la reacción de Kerem Bürsin al hablar de Hande Erçel. Prepárense porque la cosa se puso interesante. Vamos a desmenuzar todo lo que ha sucedido, analizar las declaraciones, y por supuesto comentar la reacción del reportero que tuvo la osadía de preguntarle sobre el tema. Así que preparen sus palomitas, siéntanse cómodos y empecemos. Y por cierto, antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de los vídeos que subo. Activa también la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me ayudarías muchísimo. Gracias. Bien, como les decía, el tema de hoy es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para ponerlos en contexto, hace poco Kerem Bürsin fue abordado por un reportero. El reportero, como es su trabajo, aprovechó la ocasión para hacerle algunas preguntas sobre diferentes temas, entre ellos, por supuesto, su relación pasada con Hande Erçel. La pregunta concreta, y aquí es donde se pone interesante la cosa, iba dirigida a saber cómo se sentía Kerem al ver a Hande rehacer su vida amorosa, concretamente su actual relación. La pregunta directa y concisa buscaba una reacción, una respuesta que diera que hablar. Y vaya que la obtuvo. La reacción de Kerem fue, digamos, explosiva. En lugar de la típica respuesta diplomática o evasiva que muchos famosos dan en estas situaciones, Kerem Bürsin se mostró bastante directo y con una notoria incomodidad. En el vídeo que se difundió ampliamente se le ve visiblemente molesto, respondiendo a la pregunta con un tono que para muchos sonó a frustración. La expresión de su rostro, el lenguaje corporal, todo indicaba que la pregunta no le había gustado nada. Es importante señalar que en este tipo de situaciones, los famosos están constantemente expuestos a este tipo de preguntas y muchos de ellos ya tienen respuestas preparadas para evitar polémicas. Sin embargo, Kerem optó por otra estrategia. Ahora, no voy a decir textualmente lo que respondió, porque prefiero que ustedes mismos lo vean, si no lo han hecho ya, y juzguen por sí mismos. Pero sí les puedo adelantar que su respuesta fue contundente, y que dejó claro que no estaba nada contento con la pregunta, ni con que se le siguiera asociando a Hande de esa manera. El periodista, por su parte, y aquí es donde entra en juego la segunda parte del título, tuvo una reacción peculiar. Al principio parecía un poco desconcertado, como si no esperara esa reacción de Kerem. Pero, rápidamente trató de retomar el control de la situación, intentando suavizar la respuesta de Kerem, y cambiando el rumbo de la conversación. Sin embargo, la tensión ya estaba en el aire. Analicemos un poco la situación. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, queda claro que Kerem Bürsin no está interesado en seguir hablando de su relación pasada con Hande Erçel. Parece que ha intentado, de todas las maneras posibles, dejar ese capítulo atrás. Segundo, la pregunta del reportero, aunque legítima desde el punto de vista periodístico, fue, quizás, un poco imprudente o al menos no muy sensible. A veces los periodistas, en su afán por obtener una buena declaración, olvidan que están tratando con personas con emociones. Y tercero, la reacción del reportero, pues bueno, es comprensible que intentara reconducir la situación, pero su intento de salvar la entrevista podría interpretarse de varias maneras. Podría ser simple profesionalismo, tratando de mantener la calma y no empeorar las cosas.
O por otro lado, podría interpretarse como una señal de que el periodista se había dado cuenta de que había traspasado una línea, de que la pregunta había ido un tanto invasiva. En definitiva, lo que presenciamos fue un cruce de emociones, un pequeño drama que obviamente generó muchísimos comentarios en redes sociales. Las opiniones están divididas. Algunos apoyan a Kerem, entendiendo su frustración y su deseo de no ser constantemente asociado a su pasado. Otros critican su reacción argumentando que al ser una figura pública, debe estar preparado para este tipo de preguntas. Pero más allá de las opiniones personales, lo que queda claro es que este tipo de situaciones son inevitables en el mundo de los famosos. Los fans, los medios, el público en general, todos estamos ansiosos por saber, por conocer detalles de la vida privada de estas personas. Y eso a veces puede ser complicado. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Para empezar, que las relaciones sentimentales, por más mediáticas que sean, son delicadas y personales. Que cada persona tiene su propio tiempo para sanar, para superar el pasado, y que no es justo obligarlas a revivir situaciones que ya no quieren recordar. También, que la fama tiene un precio. Los famosos, aunque parezca mentira, son seres humanos con sentimientos y emociones. Y que la constante exposición mediática, la presión de los fans y de los medios, puede llegar a ser muy agotadora. Y por último, que la comunicación es fundamental. Tanto entre los famosos y los medios, como entre los famosos y sus fans. El respeto mutuo, la empatía, la comprensión, son claves para evitar situaciones como la que hemos comentado hoy. En definitiva, la explosión de Kerem Bürsin al hablar de Hande Erçel nos ha dejado un buen tema de debate, un tema que nos invita a reflexionar sobre la fama, las relaciones sentimentales y el papel de los medios de comunicación en todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos analizado a fondo la situación, hemos comentado la reacción de Kerem, la reacción del reportero, y hemos tratado de sacar algunas conclusiones interesantes. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con la reacción de Kerem? ¿Creen que el reportero hizo bien su trabajo? ¿Qué piensan sobre todo este asunto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí y por su apoyo constante. Me hace muy feliz saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, compartiendo esta afición por las series turcas y el mundo del espectáculo. Y ahora, no se olviden de darle a me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante por venir. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y ahora profundicemos un poco más en este tema candente. Como bien saben, el mundo del entretenimiento, y especialmente el de las celebridades, es un terreno fértil para la especulación, los rumores y las noticias que se viralizan a la velocidad de la luz. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocida por todos como Serkan y Eda en Love is in the Air, fue sin duda uno de los fenómenos más comentados de los últimos años. La serie, un éxito rotundo a nivel internacional, no solo catapultó a sus protagonistas a la fama mundial, sino que también generó una conexión percibida por el público como real, una magia que traspasaba la pantalla. La química entre Kerem y Hande era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en las entrevistas y eventos, todo alimentaba la fantasía de los fans, quienes soñaban con ver su romance reflejado en la vida real. Y para la alegría de muchos, ese sueño se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, elegantes, guapos, talentosos y, sobre todo, enamorados. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, la presión mediática, los compromisos profesionales y, quizás, las propias dinámicas de la relación, terminaron por pasar factura. La ruptura, anunciada a finales de 2022, fue un duro golpe para los seguidores de la pareja. La tristeza, la decepción y la incertidumbre se apoderaron de las redes sociales, y las preguntas sobre el futuro de ambos actores se multiplicaron. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su valía en la industria del entretenimiento. Hande, por su parte, ha rehecho su vida amorosa, y su relación actual es pública y conocida.
Kerem, por otro lado, ha mantenido una postura más discreta en cuanto a su vida personal, aunque siempre ha demostrado ser un hombre profesional y respetuoso. Es en este contexto donde se produce el encuentro del que hablamos hoy. Kerem Bürsin, durante una de sus apariciones públicas, se enfrentó a la inevitable pregunta sobre su relación pasada con Hande y, en particular, sobre la nueva relación de ella. La pregunta formulada por un reportero fue directa: ¿cómo te sientes al ver a Hande feliz con su nueva pareja? La respuesta de Kerem, como ya hemos mencionado, fue contundente y para muchos inesperada. En lugar de la típica evasiva o la diplomacia que suelen emplear las celebridades en situaciones similares, Kerem mostró un evidente malestar y, en cierto modo, frustración. Su lenguaje corporal, su tono de voz y la expresión de su rostro lo delataban. La incomodidad era palpable. Es importante recordar que los famosos están constantemente expuestos a este tipo de preguntas, y la mayoría de ellos han desarrollado estrategias para evitar polémicas o dar pie a interpretaciones erróneas. Algunos optan por responder con evasivas, otros con halagos, y otros simplemente se niegan a contestar. Sin embargo, Kerem, en esta ocasión, eligió una respuesta directa y, podríamos decir, honesta. El vídeo de la entrevista, que se viralizó rápidamente, muestra a Kerem visiblemente molesto, respondiendo con frases cortas y evitando profundizar en el tema. Su actitud contrasta con la habitual amabilidad y simpatía que suele mostrar en público. Su respuesta, aunque no la reproduzco textualmente para que ustedes mismos la juzguen, dejó claro que no estaba a gusto con la pregunta y que prefería no hablar sobre su relación pasada con Hande. El reportero, por su parte, reaccionó de una manera peculiar. Inicialmente pareció desconcertado por la respuesta de Kerem. Es comprensible, ya que probablemente no esperaba una reacción tan directa. Sin embargo, rápidamente intentó retomar el control de la situación, suavizando la respuesta de Kerem y cambiando el rumbo de la conversación. Su intento de salvar la entrevista podría interpretarse de varias maneras. Quizás como un acto de profesionalismo, intentando evitar que la situación empeorara. O quizás como una señal de que el periodista se había dado cuenta de que había cruzado una línea, de que la pregunta había sido demasiado personal e invasiva. El incidente ha generado un intenso debate en las redes sociales. Las opiniones están divididas. Algunos usuarios apoyan a Kerem, entendiendo su frustración y su derecho a no ser constantemente asociado a su pasado. Argumentan que después de una ruptura, es natural querer pasar página y no ser recordado constantemente por esa relación. Además, señalan que la pregunta del reportero fue imprudente e irrespetuosa, ya que invadió la privacidad de Kerem y lo obligó a revivir un tema que probablemente no quería recordar. Otros usuarios, por otro lado, critican la reacción de Kerem, argumentando que al ser una figura pública, debe estar preparado para este tipo de preguntas. Consideran que Kerem podría haber respondido de manera más diplomática y evitar así la polémica. Argumentan que como celebridad, Kerem debe entender que su vida personal es de interés público y que, por lo tanto, debe estar dispuesto a responder preguntas sobre su pasado. Más allá de las opiniones personales, lo que queda claro es que este tipo de situaciones son inevitables en el mundo de los famosos. Los fans, los medios y el público en general sienten curiosidad por la vida privada de estas personas, y esa curiosidad, a veces, puede llegar a ser abrumadora. Los medios, en su afán por conseguir una buena noticia, a veces cruzan límites y olvidan que están tratando con seres humanos, con emociones y sentimientos. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Asterisco, asterisco, asterisco. Las relaciones sentimentales son delicadas. Asterisco, asterisco. Por más mediáticas que sean, las relaciones sentimentales son personales y merecen respeto. Cada persona tiene su propio tiempo para sanar y superar el pasado. No es justo obligar a nadie a revivir situaciones que no quiere recordar. Asterisco, asterisco, asterisco. La fama tiene un precio. Asterisco, asterisco. Los famosos, aunque parezca mentira, son seres humanos con sentimientos y emociones. La constante exposición mediática, la presión de los fans y los medios, puede ser muy agotadora y afectar la salud mental. Asterisco, asterisco, asterisco. La comunicación es fundamental. Asterisco, asterisco. Tanto entre los famosos y los medios, como entre los famosos y sus fans. El respeto mutuo, la empatía y la comprensión son claves para evitar situaciones como la que hemos comentado hoy. Los medios deben ser conscientes de que están tratando con personas y no con objetos de entretenimiento. Los fans deben respetar la privacidad de sus ídolos y evitar invadir su espacio personal.
Asterisco 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 hay que saber cuándo parar asterisco asterisco tanto los famosos como los medios deben saber cuándo es suficiente. Las preguntas sobre relaciones pasadas, especialmente cuando hay nuevos romances de por medio, pueden ser dolorosas y no aportan nada positivo. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin al hablar de Ander Zel nos ha dejado un buen tema de debate. Nos invita a reflexionar sobre la fama, las relaciones sentimentales y el papel de los medios de comunicación en todo esto. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sentimientos con derecho a su privacidad y a superar sus experiencias personales sin ser constantemente perseguidos por el pasado. Y como siempre me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con la reacción de Kerem? ¿Creen que el reportero hizo bien su trabajo? ¿Qué piensan sobre todo este asunto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Recuerden, el debate es sano y enriquece. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí y por su apoyo constante. Me hace muy feliz saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, compartiendo esta afición por las series turcas y el mundo del espectáculo. Y ahora, no se olviden de darle a me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante por venir. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.